necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. ¡Fuera militares de las universidades! ¡Fuera militares de las universidades! Saludos observadoras y observadores. Retomamos nuestras reuniones rebeldes e inconformistas en este nido oculto en lo alto de un árbol escondido en algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión, al hilo de que hace un mes se cumplió un año desde que se iniciaran las concentraciones de los viernes de Zebra, colectivo en busca de una respuesta antimilitarista, hemos querido poner de nuevo el foco en el drama de las guerras y sumarnos una vez más en un nuevo vuelo antimilitarista al grito de no a las guerras, ni en Ucrania, ni en Siria, ni en Yemen, ni en Palestina, ni en el Sáhara Occidental, ni en ningún otro territorio. Para ello hemos vuelto a revolotear por las concentraciones de Zebra, que desde hace ya más de un año, cada viernes a las 7 de la tarde, realiza en Santander, inicialmente en la plaza del Ayuntamiento y desde hace unos meses en la plaza del Reenganche. Os pincharemos algunos testimonios que hemos grabado los últimos 2 viernes, en los que lanzábamos la pregunta de ¿por qué seguir saliendo a la calle cada viernes? Además, este colectivo acaba de iniciar hace un par de semanas una campaña contra el CID, el clúster de la industria de defensa en Cantabria. ¿Habéis oído hablar de este clúster? Quizás sepáis que buena parte de las empresas que lo conforman son empresas de la industria armamentística, pero ¿sabíais que además hay pequeñas empresas locales participando, como podría ser la Textil Santanderina? Y lo que es más sorprendente aún, ¿sabíais que hay instituciones públicas como Sodercan o la Universidad de Cantabria formando parte de este clúster? Y en relación a esta última, en la campaña de Zebra se está poniendo el foco especialmente en el hecho de que desde septiembre, ante un increíble silencio mediático, el clúster de la industria de defensa en Cantabria, en colaboración con la Universidad de Cantabria, han creado e imparten ya este curso académico una formación como experto universitario en armamento para la guerra electrónica. Sí, habéis oído bien. La Universidad Pública de Cantabria está formando a personas para trabajar al servicio de la industria armamentística. Es decir, está formando con dinero público a personas para contribuir a generar y mantener guerras en el mundo. Lo que significa que está formando a personas que pondrán sus conocimientos técnicos al servicio de quienes están detrás del asesinato de incontables personas cada día en los conflictos bélicos existentes en el mundo. Las compañeras y compañeros de Zebra están moviendo diversas acciones y actividades de las que algunas ya tenemos información concreta o fechas y os detallaremos a lo largo del programa. Además, para contextualizar la situación actual del conflicto en Ucrania y de otros conflictos del mundo, Toño Profe, que no ha podido estar hoy presente en el nido, pero nos ha dejado grabado un audio, nos ha preparado un reportaje que pincharemos como inicio del programa. Hecha esta pequeña introducción, observadoras y observadores, agarrar fuerte que comenzamos este vuelo antimilitarista. Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar, porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que gritó mi abuelo, y no le escucho a nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que mi canto hable tan solo de amor o de paisajes, y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con miedo su coraje. Vengo a gritar aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere
los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. ¡Bravo! Iniciamos el vuelo con este chute de flow en forma de versión de la canción Si se calla el cantor, un tema compuesto por el cantautor argentino Horacio Guarani y popularizado por la cantante también argentina Mercedes Sosa. Esta versión fue grabada en 2013 en un acústico de Rojo Cancionero, grabado en la librería Delirio Comics de Madrid por Ágora Sol Radio, nuestra radio libre compañera de la capital, para los programas Ágora Pulp y Barrio Canino. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia con el reportaje que nos ha dejado Toño sobre la guerra en Ucrania y otros conflictos. Así que, dentro audio. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Esta es la frase que dijo Julio Anguita cuando un proyectil iraquí acabó con la vida de su hijo, Julio Anguita Parrado, corresponsal de guerra. Y 20 años después siguen siendo muchas, algunas nuevas, otras viejas, siempre demasiadas, guerras las que se hacen. Comenzamos este reportaje con una lista de los países que están en guerra en la actualidad, partiendo de que cada conflicto bélico tiene unas características muy diferentes entre sí. Utilizo como fuente única la página de Wikipedia inglesa, que a su vez utiliza otras fuentes que aquí no voy a entrar a detallar. El modo de organizar estos conflictos es mediante el número de muertes en combate durante este año y el anterior. Este método tiene su utilidad, pero también presenta algunas limitaciones, pues sobredimensiona los conflictos más mediáticos, como la guerra de Ucrania, pero resta visibilidad a otros, como el genocidio que sufre el pueblo palestino o la guerra en Colombia. Al mismo tiempo, fusiona o divide algunos conflictos de forma arbitraria. Por ejemplo, el conjunto de luchas por el poder en Siria aparece como Guerra Civil Siria, pero en la República Democrática del Congo se registran hasta 5 conflictos diferentes que bien podrían unirse como una única Guerra Civil congoleña. Bueno, vamos allá. El primer grupo, conflictos que han tenido más de 10.000 muertos, está compuesto por 3. La citada guerra ruso-ucraniana, que comenzó con el ataque del propio Estado ucraniano contra la población del este de su propio país,
hecho que de forma oportunista y cínica ha sido aprovechada por el Estado ruso para lanzar su invasión sobre Ucrania. La guerra civil de Myanmar, Birmania, la antigua Birmania, que si bien conoció cierto periodo de paz, se reanudó con el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 contra la presidenta Aung San Suu. La guerra civil etíope, finalmente, que enfrenta al gobierno con los rebeldes Afar al norte del país. Esta guerra, al mismo tiempo, había tenido un alto el fuego que actualmente no se respeta. En un segundo grupo, conflictos que han llevado la muerte a más de 1.000, pero menos de 10.000 personas, tenemos el caso de la guerra en Colombia, 595 en lo que va de 2023, la guerra de Afganistán, la guerra civil somalí, los conflictos agrícola-pastoriles de Nigeria, la insurgencia yihadista en el Magreb Islámico, la insurgencia yihadista de Boko Haram en el Golfo del Níger y alrededores, la guerra de Irak, la guerra de Darfur en Sudán, los conflictos étnicos en Sudán del Sur, la guerra civil siria, la guerra de Azawad en Mali, la guerra civil de Yemen, varios conflictos étnicos, políticos y religiosos en Nigeria y la guerra contra las drogas en México, que lleva 1.970 muertos en lo que va de 2023. El tercer grupo es denominado conflictos menores y se refiere a aquellos en los que han muerto entre 100 y 999 personas entre este año y el anterior. Aquí, lógicamente, se incluyen conflictos que han sido muy largos en el tiempo, pero con menor intensidad en la actualidad, conflictos muy constantes en el tiempo y episodios de violencia específicos. Por supuesto, la primera guerra que deberíamos destacar en este apartado es la guerra contra el pueblo palestino. Sin embargo, es probable que la cifra de muertes sea muchísimo mayor que la que se presenta en este apartado en Wikipedia, que ronda los 27.000. Probablemente estamos hablando de una cifra que a lo largo de los años, desde 1948, desde la Nakba, pueda ser el doble o el triple. Otras guerras que aparecen en este apartado son las siguientes: serían la insurgencia kurda en Irán, la insurgencia kurda en Turquía, la insurgencia en el noroeste de Pakistán, la insurgencia baluchistaní en Pakistán e Irán, la insurgencia en el nordeste de India, la insurgencia naxalita, maoísta también en la India, la insurgencia moro en Filipinas, la insurgencia comunista también en Filipinas, la insurgencia yihadista en el Sinaí en Egipto, también la insurgencia en el norte de Chad, en Cabo Delgado, en Mozambique, y también del grupo FRG-9 en Haití. Como veis, muchas insurgencias, lo que conlleva muchísimos episodios de represión y de guerra desigual, en definitiva. También podemos incluir otros conflictos, como es el caso de la República Centroafricana, la guerra ambazoniana en Camerún, la guerra civil libia, el conflicto por Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y la guerra contra las drogas en El Salvador y Filipinas. Finalmente, y con el nombre de escaramuzas y choques, aparecen el resto de episodios de guerra registrados. Como anteriormente en el caso palestino, aquí debemos destacar en primer lugar la guerra contra el pueblo saharaui, precisamente porque esta forma de organizar los conflictos invisibiliza un etnocidio completo, como aquel que está emprendiendo Marruecos contra ellos, con el, no lo olvidemos, el apoyo fiel de España. Otros conflictos que aparecen son las crisis políticas en Perú, que lleva 42 muertos en lo que va de año, o Jamaica. La disputa fronteriza entre las dos Coreas, el conflicto Papúa en Indonesia, la insurgencia Katanga en la República Democrática del Congo, la guerra Cabinda en Angola, el conflicto Casamance en Senegal, la insurgencia del Ejército de la Resistencia del Señor, también en República Democrática del Congo, pero también en República Centroafricana, el conflicto interno de Bangladesh, la insurgencia del Delta del Níger, la insurgencia del sur de Tailandia, de Paraguay, la insurgencia islámica en el norte del Cáucaso, muy específicamente en Rusia, claro, o incluso la lucha armada por el conflicto de las favelas en el Gran Río de Janeiro. Quienes nos oigan
con más tiempo y más paciencia, podrán separar el grano de la paja y diferenciar entre guerras y otros términos. Esto de aquí solo ha sido un brochazo a un tipo de violencia organizada que lleva demasiado tiempo persiguiendo a la historia humana. Personalmente yo no había escuchado hablar de muchos de estos conflictos. Otros los hemos tratado, ya sea en el Pájaro sin Fronteras, los especiales internacionalistas del Pájaro Observador, o algunos de los que hemos pasado por el pájaro en Aló Argallo. Hoy os voy a seguir dando un poco la chapa sobre uno en concreto, la guerra de Ucrania, claro, y concretamente lo que podríamos llamar su más rabiosa actualidad. Semanas de la invasión rusa, muchos contaban con que se trataría de un ataque rápido que doblegaría el régimen de Zelensky, bien por una derrota total, una rendición o incluso un golpe más duro o más blando de los propios generales contra el humorista venido a presidente. Sin embargo, la resistencia del Estado ucraniano fue mucho mayor de lo que se esperaba. Las tropas ucranianas consiguieron repeler a las tropas rusas en Kiev. Podría considerarse, por esto, que la victoria del Estado ucraniano es total. Y es cierto que si tomamos como referencia la máxima expansión rusa en marzo de 2022, desde entonces los militares rusos están en retirada. Pero también es cierto que respecto al comienzo de la invasión, Rusia controla ahora de forma unificada gran parte del este de Ucrania, habiendo alcanzado y mantenido la orilla este del río Dnieper desde Crimea, uniendo esta franja con Donetsk y Lugansk. Del mismo modo que es ingenuo pensar, como han hecho algunos, que esta serie de golpes que ha sufrido Rusia estaban planeados por el Kremlin, parece demasiado arriesgado pensar que la guerra va a acabar con una decisiva expulsión de las tropas rusas de las fronteras del Estado ucraniano. La anexión por parte de Rusia en septiembre de 2022 de gran parte del territorio conquistado, concretamente de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, independientemente de que parte de estos territorios fueran rápidamente recuperados por Ucrania, parece mostrar la nueva estrategia del Estado ruso. Al no poder hundir al gobierno Zelensky, crear lo que podríamos llamar una zona de seguridad aún mayor. A día de 14 de abril de 2023, cuando se redactó este reportaje y cuando se está grabando, los puntos más calientes estaban situados en Bakhmut, al nordeste del país, y en Jersón, al sureste, donde, de acuerdo con información de la inteligencia rusa, se estaría preparando un ataque ucraniano para los próximos días. Si el Estado ucraniano tuviera tantas municiones, tanques, aviones y, sobre todo, personas dispuestas a morir por esa causa, se podría pensar que quieren una pinza para encerrar en una bolsa a las tropas rusas. Sin embargo, todo apunta a una guerra que tardará en resolverse. Algunos hechos han de tenerse en cuenta para entender el momento en el que está el conflicto. El ataque ruso a la ciudad de Bakhmut está siendo llevado a cabo principalmente por mercenarios del grupo Wagner. Aunque los grupos modernos de mercenarios ya tuvieron una presencia importante en las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak, principalmente el grupo llamado Blackwater, ahora Academy, parece ser el Estado ruso quienes han sabido utilizar con mayor provecho este recurso de los mercenarios. En general, el uso de mercenarios frente a militares profesionales permite a los estados una serie de ventajas, principalmente la de no responsabilizarse de cuantas fechorías lleven a cabo con tal de conseguir sus objetivos. Y esto es tan válido para Estados Unidos como para Rusia. Pero, como decía, parece que Rusia lo ha sabido hacer mejor. El grupo Wagner ha desarrollado gran parte de sus acciones en África. Ante la ineficacia de las tropas neocoloniales francesas contra los continuos ataques yihadistas, pensad en las guerras civiles que he mencionado más arriba, muchos gobernantes africanos, bien forzados por marchas populares, bien reconduciéndolas hacia sus propios intereses, han corrido a los brazos de la empresa rusa. Sudán, la República Centroafricana, Libia, Mozambique, Mali o Burkina Faso
son algunos de los países donde el grupo Wagner ha tenido una influencia decisoria en la política local. Esto nos ayuda a entender al menos dos cuestiones del conflicto ucraniano. Por una parte, el intermitente interés de Francia para mediar con Rusia, no tanto por lo que pasa en Ucrania como por lo que está pasando, como digo, en sus antiguas colonias. Por otra, los ajustados cálculos de Putin en el conflicto, queriendo obtener el máximo beneficio sin exponerse a una sangría de jóvenes soldados muertos. A este respecto, por cierto, viene bien recordar que en septiembre de 2022 apareció un vídeo donde la compañía Wagner reclutaba presos en una cárcel rusa. Bakhmut, bajo el asedio de Wagner, se ha convertido en un mito para el nacionalismo ucraniano. De ahí que sea tan importante su defensa, aunque muchos estrategas afirmen que no valga tanto como está costando. Cuantos más mártires ponga Zelensky sobre la mesa, cuanto mayor sea el tributo de sangre de los ucranianos, más posibilidades cree el presidente que tiene de conmover los corazones europeos para que vayan a morir también los suyos. La llegada de la primavera parecía que iba a llevar un cambio de estrategia en el marco general, una estrategia de carácter ofensivo. Pero el pasado 7 de abril se anunciaba la filtración de documentación militar de Estados Unidos que no solo probaba su participación en todas las fases del conflicto, sino los planes a futuro. Esta filtración ha hecho que la esperada ofensiva de Ucrania pueda esperar hasta mayo o incluso junio. En este sentido, no queda demasiado claro qué validez tiene el pretendido ataque ucraniano desde Jersón, que, como ya he comentado, sería inminente según fuentes rusas. Recordar desde el Pájaro Observador que ya ha habido un detenido en Estados Unidos por estas filtraciones, ¿no? Unas filtraciones que están ocasionando mucho revuelo, porque incluso en países como Serbia se les menciona como proveedores de armas de Ucrania, ¿no? Lo cual rompe con el esquema geopolítico que tenemos en la cabeza. Rápidamente Serbia ha salido para desmentirlo, así que no sabemos qué ocurrirá con estas filtraciones ni la trascendencia real que tendrá. En fin, aunque podrían tratarse más cuestiones sobre los frentes, sobre las armas y las batallitas, hablar de la actualidad del conflicto, entendemos desde el pájaro, conlleva hablar de otros temas. Quizá la más importante de estas cuestiones sean los daños humanos, las bajas. Precisamente hoy, 14 de abril, Ucrania asegura que Rusia ha cometido más de 77.500 crímenes de guerra en su territorio, de los cuales responsabiliza a más de 300 personas. Sin embargo, nunca debemos olvidar que en la guerra contemporánea, donde la información, la contrainformación, las noticias y las fake news vuelan continuamente a golpe de tuit, las cifras de muertos y heridos son muy volátiles y una muy eficaz arma de guerra. Veamos algunos ejemplos. El 12 de octubre de 2022, el medio e-Stories, en lengua rusa pero con sede en Letonia, informaba de más de 90.000 bajas rusas, contando muertos, heridos de mucha gravedad y desaparecidos. Las fuentes oficiales rusas, sin embargo, confirmaban 19.688 muertos para el 7 de abril de 2023. Por otra parte, el 10 de abril de 2023, las fuentes ucranianas señalaban haber matado a 178.820 soldados rusos. Con las tropas ucranianas hay un baile de cifras algo menor. Para el 2 de diciembre de 2022, el Estado ucraniano afirmaba que habían muerto más de 13.000 soldados. El 21 de septiembre de 2022, el gobierno ruso decía haber acabado con la vida de 61.207 soldados. El Estado Mayor noruego aseguraba que para el 22 de enero de 2023 había más de 100.000 bajas entre heridos y muertos soldados ucranianos. La cifra de civiles, sin embargo, varía algo menos. Podríamos pensar que es porque es un conflicto menos virulento que otros conflictos contemporáneos, pero parece más probable que una cifra alta de civiles muertos no beneficie a nadie. Ni al ejército ruso, que desmontaría su narrativa de desnazificar el Estado ucraniano, ni al Estado ucraniano, que desmoralizaría a las tropas. Ni siquiera a los actores internacionales, especialmente Naciones Unidas, pues sería una muestra más de su estrepitoso fracaso, en la que se supone su más importante misión: prevenir al mundo de los horrores de la guerra.
Para el 2 de abril de 2023, Naciones Unidas confirmaba la muerte de 8.451 civiles y 14.156 heridos. Quizá nos sorprende, por distintas razones, que los oyentes ya podrán imaginar que Estados Unidos no tenga remilgos en elevar hasta 40.000 bajas entre muertos y heridos graves de los civiles. En relación a la amenaza nuclear, otro tema también candente, cabe señalar argumentos en realidad parecidos. Mientras haya guerra, uno y otro bando utilizarán la carta nuclear tanto para mostrar lo bárbaro que puede llegar a ser el adversario, como para amenazarlo. Recordemos, por ejemplo, a Estados Unidos acusando a Bashar al-Assad de utilizar armas de uranio empobrecido, mientras que, al otro lado de la frontera, Israel utilizaba fósforo blanco con total impunidad internacional contra la población palestina. Mientras tanto, la población civil ya no sabemos qué es de verdad y qué es de mentira. Se han tenido que esperar más de 50 años para que, desclasificados archivos de la CIA, se haya podido valorar correctamente la amenaza de los misiles de Cuba, que a juzgar por expertos actuales fue mucho menor de lo que se transmitió en la época. ¿Cuánto tendremos que esperar para el conflicto de Ucrania? Bueno, el 25 de enero de 2023, John Kirby, alto cargo de la Seguridad Nacional estadounidense, afirmó en rueda de prensa que los Estados Unidos no tenían evidencias de que Putin tuviera intención de utilizar armas de destrucción masiva, ya fueran nucleares, tácticas o de otro tipo. Con todo, basta que alguien empiece algo por error para que el conflicto escale mucho más rápido de lo que a nadie le gustaría. Ya estoy harto de esta guerra. Y si te vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, donde encontrará José, y jugaremos de nuevo. En esta niebla de guerra, que lejos de aportarnos información nos trae miedo, incertidumbre, también podríamos incluir el asunto del Nord Stream. Recordemos que el pasado 26 de septiembre sufrieron varias explosiones los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que atraviesan el Báltico en aguas internacionales, donde Suecia y Dinamarca suelen realizar tareas de pesca. Rápidamente, el Estado danés dijo que habían sido explosiones deliberadas y no accidentales. Muy poco después, como no, comenzaron las acusaciones contra Rusia, quien la rechazó muy rápidamente. Desde entonces se han cruzado las acusaciones. El asunto, que había quedado en una neblina, se reabrió cuando en febrero de 2023 el periodista Seymour Hersh afirmó que Estados Unidos, con el apoyo de Noruega, había realizado el ataque. Rápidamente, la prensa, no sé en otros países, pero aquí en España por supuesto, por muy de izquierdas que se declarase, salió en tromba contra él, exigiéndole pruebas que nunca le habían exigido a Estados Unidos o a la OTAN cuando hizo las mismas acusaciones contra Rusia. Desde luego, llama la atención que se haya ignorado deliberadamente que Joe Biden dijo en febrero de 2022, poco antes de la invasión, de hecho, que si Rusia invadía Ucrania, no permitiría la existencia de Nord Stream. En fin, analistas alemanes y estadounidenses afirmaron en marzo de 2023 que sin duda un grupo pro-ucraniano estaba detrás de los ataques, pero poca más información se ha filtrado y quién sabe por qué motivos. Por su importancia estructural, cabe mencionar la propuesta china para la paz en Ucrania, más allá de que prospere o no. Hasta ahora, la República Popular China se había posicionado de perfil en un conflicto que siempre le perjudicó. Tanto Rusia como Ucrania son clientes comerciales chinos. Un perfil que parecía beneficiar a sus intereses geopolíticos mientras perjudicaba a los intereses de todas aquellas personas que sufrían la guerra. Quizá por verse en mejor posición, quizá por ver que a largo plazo la situación es insostenible, en febrero de 2023, el presidente chino Xi Jinping visitó Moscú y poco después hizo público un plan de 12 puntos para la paz,
12 puntos que merece la pena mencionar. Respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países. La seguridad de los países no puede establecerse mediante el fortalecimiento de bloques que debiliten la soberanía de otros países. El cese de las hostilidades. Reanudar las conversaciones de paz. Resolver la crisis humanitaria. Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. Reducir los riesgos estratégicos, es decir, apartar a todos aquellos que consideran que el uso de armas de destrucción masiva es una opción. Facilitar la exportación de grano, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas de suministro para que no se resienta la economía mundial y finalmente promover la reconstrucción tras el conflicto. Parecen de bastante sentido común, en fin. Desde que se publicaron estos 12 puntos no han dejado de aumentar los reproches contra China, como si no se estuviera implicando en ellas. Pero al mismo tiempo no ha parado el flujo, el desfile de dirigentes europeos hacia Oriente, buscando estar en la foto con el presidente chino. Quizás, aunque por razones que poco tienen que ver con lo humanitario, podría dibujarse en estos 12 puntos una pequeña oportunidad para la paz. Al mismo tiempo, cabe mencionar algunas otras cuestiones de la guerra de Ucrania que afectan más allá del territorio del Estado ucraniano. Recordemos, por ejemplo, los más de 8 millones de refugiados ucranianos, lo que supone un 18% de la población del país. Comparémoslo, por ejemplo, con los más de 5 millones de refugiados sirios en 2016, que suponían un 25% de la población del país. De especial importancia internacional, como hace ver China en su documento de paz, es el tráfico de cereal ucraniano a través del Mar Negro, tráfico que es detenido arbitrariamente a voluntad de Rusia como otra arma más con enorme impacto psicológico. Ni que decir tiene la importancia que tiene este cereal para el consumo mundial, vaya. Recordamos también la detención del periodista ruso-español Pablo González durante más de un año en una cárcel polaca. De hecho, ahora que se ha cumplido un año, ha podido ver a su abogado por primera vez. O incluso la reciente detención por parte del servicio secreto ruso del periodista estadounidense de origen ruso, Evan Gershkovich. Y que conste que lo que digo a continuación lo digo solo en mi nombre, ya que estamos hablando de periodistas presos, qué buen momento para señalar la cobardía de otros periodistas, pesebreros, mascotas del poder. Periodistas que les gusta hablar de guerra siempre que sean otros los que empuñen el fusil y mueran en las batallas. Siempre que sean otras familias las que lloren sus muertos. Y voy a mencionar dos nombres concretos que en nombre de la justicia no dejan de hacer campaña por la causa atlantista. La primera de ellas, Estefanía Molina, que tiene el coraje de titular su tribuna en El País del 10 de febrero de 2023 como «Ser pacifista hoy es apoyar la victoria de Ucrania». Ridiculiza el rechazo a la OTAN como fósil de la Guerra Fría y señala que será Estados Unidos quien nos salve si, literalmente, vienen mal dadas. Como si no estuviéramos sufriendo todos los europeos los palos de ciego de la geopolítica americana. El segundo de ellos no podía ser otro, Antonio Maestre, quien, en un artículo para el diario del 4 de junio de 2022, compara de forma ciega y estúpida el conflicto interimperialista entre la OTAN y Rusia, que se juega en terreno ucraniano, con la guerra popular contra el fascismo español de 1936. Ambos, Estefanía y Antonio, mamporreros de la OTAN, serviles de Estados Unidos, perros al servicio de intereses imperiales. Ambos dicen que hay momentos donde no se puede permitir ser pacifista. Si no es en la guerra, ¿cuándo se puede uno permitir la paz? Da un poco rabia pensar que estas personas comparten oficio con José Couso o con Julio Anguita Parrado, muertos hace 20 años, en una de esas guerras que tanto parecen gustarle a algunos. No leerían tanto a viejo las palabras de Molina y de Maestre si no fuera porque riman con lo que todos los estados están llevando a cabo en estos momentos. Más madera, que es la guerra. Precisamente, para el programa que hoy nos ocupa, creo que merece la pena detenerse en el asunto de la movilización para los ejércitos. O, lo que es lo mismo,
el disponer a unos seres humanos para asesinar a otros seres humanos. Y en esto coinciden todos los estados del mundo. Finlandia ha entrado en tiempo récord en la OTAN, lo cual no es más que un gesto para demostrar su voluntad de realizar sacrificios humanos, para demostrar la fidelidad del antiguo Estado neutral a la causa atlantista y europeísta. La Unión Europea ha comenzado una campaña de propaganda, visible en las marquesinas de las calles de Santander, con un llamamiento sutil a la unidad y a la seguridad, que en estos tiempos no es más que un sinónimo de guerra. En Estados Unidos se encuentran llamamientos para captar a personas sin hogar a que vayan a luchar en la Legión Internacional de Defensa de Ucrania. Es bien conocida, igualmente, la participación de diversos neonazis internacionales, principalmente, pero no solo, en el lado de Ucrania. Es mucho menos comprensible, por otra parte, la participación de autoproclamados libertarios, anarquistas, en ese mismo lado del conflicto, o en cualquiera, vaya. Qué buen momento para recordar que incluso Piotr Kropotkin, en su vejez, apoyó en la Primera Guerra Mundial a lo que él entendía como democracias frente a los imperios centrales. La propaganda bélica puede nublar el juicio de cualquiera. Pero eso no significa que se la nuble a todos. El portal de No Violencia, Waging No Violence, estima, a partir de distintos registros, que 100.000 hombres han huido de Ucrania, otros 100.000 de Rusia y 22.000 de Bielorrusia para evitar ser llamados a los combates. Y eso que Bielorrusia oficialmente aún no está dentro del conflicto. En Ucrania, la objeción de conciencia, protegida por la Constitución, ha sido anulada por la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa. En El Pájaro hemos tenido noticias de 3 objetores detenidos y encarcelados. El último de ellos, Vitaly Alkesenko, aunque probablemente sean muchos más. En Bielorrusia, desde el 5 de marzo de 2023, existe la pena de muerte para los desertores y condenas de hasta 5 años para quienes les apoyen. En el territorio ucraniano controlado por Rusia, se han documentado hasta 13 prisiones que albergan más de 600 prisioneros insumisos a la guerra. Y mientras tanto, algunos queremos seguir recordando la que fue consigna internacional de los pueblos durante décadas, la que consiguió detener el cargamento de armas en sitios tan lejanos como Euskadi y Tesalónica. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Vamos a pasar ahora a presentaros los audios de las entrevistas que hemos realizado los 2 últimos viernes en las concentraciones de Cebra. En las entrevistas, por un lado, preguntábamos por los motivos para seguir saliendo a la calle cada viernes y el por qué tiene sentido seguir tras un año de concentraciones. Por otro lado, preguntábamos también sobre el CID, el Clúster de la Industria de Defensa, y la campaña contra este clúster en general, por un lado, y en particular frente a las actividades que está empezando a realizar últimamente la Universidad de Cantabria, acciones que van desde lo puntual, como una jornada que tuvo lugar hace un par de semanas en la Escuela de Náutica en Santander, en la que la Armada, en colaboración con el CID y la Universidad de Cantabria, estuvieron hablando toda la mañana sobre armamento náutico para la guerra electrónica. Por tanto, se pudo ver pasearse entrando y saliendo por la universidad a personajes de varias importantes empresas armamentísticas, así como altos cargos de la Armada. Allí, frente a esta facultad, Cebra organizó una concentración en rechazo a esta acción. Por otro lado, también las acciones de colaboración del Clúster de la Industria de Defensa de Cantabria con la Universidad de Cantabria también van a lo permanente, como estamos viendo, con la incorporación de esta formación de un año de duración de experto universitario en armamento para la guerra electrónica. Todo esto ante el increíble silencio mediático, ya que antes de la campaña la única referencia que hemos encontrado a esta formación es la publicada por la propia Universidad de Cantabria. Así que bueno, vamos a escuchar los audios de las compañeras y compañeros de Cebra. Dentro, entrevistas. 3 y...
Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde. Nos enfrentamos a un momento de emergencia global, cambio climático, agotamiento de las fuentes fósiles de energía, inflación, por no hablar de la amenaza nuclear. Las sanciones solamente están funcionando para castigar a la población rusa y también a la población europea en forma de subidas de precios, mientras las grandes corporaciones de la energía y la guerra aumentan sus beneficios. Científicos y meteorólogos confirman que se está dando un cambio climático como consecuencia del cual sufriremos temperaturas extremas. Pues yo pienso que tiene sentido seguir otro año más, desde que llevamos más de un año, movilizándonos todos los viernes, porque realmente lo que estamos creando es una cultura de resistencia y una manera diferente de hacer las cosas. Al final, primero nos plantamos frente a ello, frente a todo lo que está sucediendo y las consecuencias, bueno, que vivimos más cercanas y sobre todo también las más lejanas que sufre la gente, pero también porque nos oponemos a esta manera de resolver los problemas, a este modo de dominarnos unos a otros, a toda esta cultura de la militarización constante y creciente, ¿no? Entonces hay que salir todos los viernes porque de esa manera se convierte en algo que forma parte de tu rutina y que realmente crea... A ver, después de un año, el problema es que el mensaje, las razones para aparecer en esto, siguen ahí. Sigue siendo radicalmente malo lo que pasa. Los peligros de la hecatombe nuclear, los peligros de la banalización del mal, que es lo que hace todo este tinglado mediático, este clúster de defensa, todo lo que viene ocurriendo después de esa invasión y la apuesta absoluta de los poderes, digamos, que gobiernan la nación por seguir la guerra, demuestran una falta total de sensibilidad. Entonces, entre tanto no consigamos que la población de nuestra ciudad rechace esa actitud, nuestra presencia en la calle es importante. Esa es mi opinión. Y por eso sigo viniendo, porque yo no he perdido, digamos, ni un ápice del empuje por ir contra esta dinámica nefasta que nos está llevando y sin que nos demos cuenta, ¿no? Por esa razón. Yo creo que el mensaje más importante es abre los ojos, mira lo que pasa a tu alrededor. No es una guerra más, es una guerra muy cerca de tu medio de vida, de tu gente, de tu familia, y nos están preparando emocionalmente para aceptar con total facilidad lo que digan los señores de la guerra. Si no vemos eso, ahora que aún estamos a tiempo de tener una reacción humana, luego nos van a conducir como animales en un redil. Y será posiblemente tarde. ¿Y para quién va a ser tarde? Pues para nuestros hijos, para empezar. Y luego para nuestra economía, porque ya tenemos bastante con lo que nos viene por el cambio climático, como para tener que enfrentar además la violencia a la que nos conduce una guerra. Pues esa pregunta a veces yo también me la hago, porque es un desgaste de energía, pero yo sí que creo que vale mucho la pena. Los conflictos no han terminado, el conflicto con el que comenzamos hace un año, que es el de Ucrania, está más vivo que nunca y por supuesto que necesitamos seguir expresando nuestra repulsa a esta forma de respuesta que únicamente consigue empeorar toda la situación en la que estábamos hace un año. O sea, esto no ha mejorado nada, con lo cual claro que tenemos motivos para seguir saliendo. Es cierto que es una fuerza humilde, pero también yo creo que con la enorme importancia de la resistencia persistente. Por eso creo que tenemos que seguir. Creo que está bien el que esta oferta siga abierta y bueno, creo que si alguien viene, se reúne con nosotros de 7 a 8 los viernes,
se va a dar cuenta de que es una posibilidad de que la calle escuche también un mensaje que muchas veces es silenciado y no se escucha en otros medios. Y esa es una de las motivaciones principales de seguir viniendo y acudiendo y que se oiga. Puede ser una voz pequeña, pero es una voz potente. Y cuantos más seamos, más se va a oír. Así que yo animo muchísimo a que vengan. Además, siempre nos vienen bien refuerzos y relevos. Son bienvenidos. Pues yo, más que preguntarme si tiene sentido salir a las calles, me preguntaría cuándo no tiene sentido salir a las calles, mientras siga habiendo guerras, mientras siga habiendo matanzas y mientras las personas se dediquen a matarse de esa manera. Por supuesto que tiene sentido, ahora y en cualquier otro momento. Yo lo que le diría a cualquiera que quiera animarse a decir algo, a venir aquí, a participar en esto, es que cuanto más participemos, más fácil será que esas barbaridades se acaben. Más fácil será que las cosas se resuelvan de otra manera, que se negocien y que no se resuelvan mediante la matanza entre la gente. Vamos, me parece motivo para animarse más que de sobra, en este momento y en cualquier otro. Desgraciadamente, guerras hay en todo momento. Vamos a todas las partes implicadas. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia, la igualdad, sinceramente echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Industria militar. Empresa criminal. Industria militar. Empresa criminal. Fuera militares de las universidades. Fuera militares de las universidades. No a las guerras. No a las guerras. El clúster de defensa de Cantabria pues consiste, como su nombre indica, en un clúster, en un conglomerado de empresas, un conjunto de empresas al final pues con un cierto monopolio de un sector, que en este caso pues es verdad que parece estar poco definido porque esto de la cultura de la defensa, así dicho, pues no queda muy claro, pero finalmente lo que se está pretendiendo es que se utilice dinero público y también privado, en esa colaboración público-privada que todo el mundo últimamente habla, pero que al final este dinero para desviarlo hacia lo que es toda la industria de armamento, toda la industria militar y sus industrias derivadas, que al final no es tan sencillo, ¿no? Están relacionadas con muchas tipos de empresas. De hecho, en este clúster está la Universidad Pública de Cantabria, también está Textiles Santanderina y al final hay muchas empresas de armas como Navantia, ¿no? Es decir, que hay como una gran cantidad una diversidad que en principio igual no la atribuirse a la defensa, pero claro, siempre la guerra ha sido en el capitalismo un estimulante del crecimiento económico, ¿no? Y de este modo, pues lo que están queriendo vendernos es que es defensa cuando en realidad es armamento y es militarización. Y para que puedan vender todo esto, productos directos, productos derivados, vamos a llamarlo así eufemísticamente, pues crean un grupo potente, un lobby, un clúster, un conglomerado de empresas para que estos hacer presión y meter su producto. Como su producto sirve para lo que sirve, pues van a seguir creando guerras y guerras todo el tiempo o militarizando conflictos, un tipo de guerras más internas, de represión, de control social, control de fronteras, ¿no? La guerra es un concepto amplio. También es muy importante sobre este clúster que lo que hace es radicarse en Cantabria, entonces de alguna manera busca el posicionar a esta región en ese sentido, ¿no? Y darle esa gran aparente importancia, pero dedicándola a ese sector, a esta industria. Pues básicamente un clúster es un entramado, una agrupación de empresas, ¿no? para potenciar un sector económico, ¿no? En este caso en torno a la industria de defensa, que no deja de ser un eufemismo para hablar de la industria de la muerte, de la industria de la guerra. Iniciaron unas cuantas empresas con una historia peculiar. En julio de 2019, en el 920 aniversario del nacimiento del Cid Campeador, y a día de hoy son ya más de 60 las empresas, organismos e instituciones que forman parte del mismo, de toda índole, mayoría empresas privadas, pero también organismos públicos como Sodercan, como la Universidad de Cantabria, mucho más sangrante, o la Cámara de Comercio.
también instituciones asociadas al Ministerio de Defensa y organismos y a la Armada, las Fuerzas Armadas españolas. Sobre el máster en guerra, experto en guerra electrónica, sabemos lo que ellos han publicitado en la página web de la Universidad de Cantabria, porque esta información es pública, evidentemente los contenidos del máster y los estudios pues son públicos, y lo que sabemos es que están vendiendo unos contenidos un poco como innovación tecnológica, cuando realmente lo que se está allí aprendiendo es a hacer cada vez una maquinaria más, una ingeniería más sofisticada relacionada con armamento finalmente y con control, porque lo mismo que decía antes, o sea, igual que es complejo el tema de definir defensa y definir militar, también el armamento tiene que ver con el control, ¿no? y por eso hay tantos sistemas diferentes que yo pienso que intentan atraer de ese modo a estudiantes de ingeniería, de diferentes ingenierías, pero al final este máster lo que hace es normalizar que la ciencia se ponga al servicio de la industria militar, ¿no? En este caso tecnología, pero también otros tipos de ciencias, ¿no? Y ponerla al servicio del aparato militar y también los recursos públicos, en lugar de utilizarlos para otras cosas, utilizarlos para este hecho, ¿no? Para aprender estas cuestiones. Se trata de un posgrado en guerra electrónica, que es una parte de la guerra bastante desconocida para la población en general, pero según los expertos indispensable y decisiva para ganar una guerra. Tiene todo que ver con el tema de conocer las capacidades del enemigo y interceptar, anticipar y demás. Para entendernos, para los que les suene todo esto a chino, pues radares puede ser la palabra que nos haga entender, ¿no? Y acercarnos a ese tema electrónico. Y la ingeniería ahí juega un papel fundamental, ¿no? La Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria, junto con el respaldo evidente de la Universidad de Cantabria, pues inició este posgrado a iniciativa del clúster de la industria de defensa y en concreto especialmente de 3 empresas, entre las que se encuentran algunos de los gigantes y referentes de España, ¿no? Como puede ser Indra. Se ha implementado en tiempo récord, como ellos mismos dicen, en 10 meses, desde que parece que se iniciaron los diálogos hasta que efectivamente el curso de experto universitario comienza en septiembre de 2022, hace unos meses prácticamente, y terminará la primera promoción, esperemos que la única, aunque habrá mucho trabajo para que eso sea así, este junio. Hay 30 alumnos y de perfil muy diverso, y las personas que parece que están impartiendo la formación pues son desde personas titulares de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria hasta mucho profesorado externo, ¿no? Como suele ser en estos casos, procedente de empresas bastante grandes y medianas, y también de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? El colectivo sí que tiene pensado movilizarse, de hecho ya lo ha hecho hace 2 semanas, porque hubo un acto en Náutica que estuvimos allí manifestándonos, porque además había presencia de militares de la Armada y esas empresas armamentísticas, entonces estuvimos allí manifestándonos fuera, en la puerta, también con los estudiantes. Y bueno, tenemos previsto el día 27 de abril una charla en la libre donde explicaremos un poco esta campaña, que ya hemos comenzado con una recogida de firmas en change.org contra el máster de experto en guerra electrónica en la Universidad de Cantabria. Se puede encontrar, también podéis escribirnos a contacta@antimilitaristascantabria.info siempre que queráis cualquier información y cualquier cosa. Y vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas para el cierre de este máster y sobre todo también para que se posicionen las autoridades relacionadas con ello, porque están hablando del máster sin dar ninguna información, digamos, realmente de su contenido y de sus intenciones, y sobre todo pues que al final está organizado por este clúster que poca gente conoce, aunque tiene su sede al lado de la Porticada, muy céntrica. Por lo tanto se está buscando posicionar a la zona y a la universidad en este sentido, así que nosotros lo consideramos muy grave, lo consideramos totalmente un desvío de dinero público hacia funciones que no debe, inmoral, porque al final son armas que van a usarse para matar, para mandar otros conflictos, para vender en otros lugares, como ya sabemos que se ha hecho desde el puerto de Santander durante mucho tiempo.
Y bueno, pues esto es un poco nuestra línea, nuestra reivindicación, y también hemos hecho un artículo en Briega explicando mucho más en profundidad el máster, y ahí estamos con esta campaña. Intentaremos que continuarla y que pueda terminarse antes de finalizar el curso, porque ya ha iniciado este año el máster, empezó este año justo, y entonces bueno. Pues desde finales del mes pasado, de marzo, y hasta finales del mes de julio, durante 4 meses, estos 4 meses, estamos llevando a cabo una campaña de visibilización y denuncia del clúster de la industria de defensa y del curso de experto universitario en guerra electrónica. El tema del curso de experto universitario nos parece especialmente sangrante y nos parece pues una excusa perfecta para iniciar una campaña explícita contra el clúster y contra ese curso, ¿no? Deseamos y comenzamos a trabajar para que no se repita ese curso, porque no queremos poner la inteligencia, no creemos que se deba poner la inteligencia al servicio de la guerra. Tenemos muchos otros motivos para desplazar o orientar, ¿no?, los recursos, y en todo caso lo que hay que hacer es parar este posgrado. Los 4 meses de campaña se basarán básicamente en mesas informativas en la universidad para compartir con los estudiantes y demás, y con el profesorado. Carta al rector, solicitaremos también encontrarnos con él para poder dialogar sobre por qué la universidad apoya esto. También una charla informativa inicialmente, puede que haya otras posteriormente, este mes de abril, y una recogida de firmas transversal a los 4 meses que estará presente todos los viernes, porque estamos presentes todos los viernes en la Plaza del Reenganche, para gritar no a las guerras por los más de 50 conflictos armados que hay ahora mismo en el mundo, y especialmente en la guerra ruso-ucraniana. Y recogida de firmas para pedir la clausura del curso de experto universitario, que la podéis encontrar en change.org, y también los viernes en formato papel aquí mismo, a través de nosotros, y encantados de que vengáis a dialogar sobre estos temas. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Pues hasta aquí las entrevistas que recopilamos en las concentraciones de los viernes de las 2 últimas semanas. Os queríamos apuntar que fueron grabaciones hechas de manera audiovisual, es decir, con cámara y micrófono, y esto lo hicimos porque estamos preparando un reportaje audiovisual que próximamente, esperamos que la semana que viene, colgaremos en nuestro canal de YouTube. Así que estad atentas y atentos a nuestras redes sociales, porque os iremos informando en cuanto esté listo para su difusión. Bueno, pues hasta aquí el vuelo de esta semana. Esperamos que os animéis a sumaros a las concentraciones de los viernes siempre que os sea posible, y que juntas y juntos sigamos aportando otro granito de arena en seguir confrontando los discursos y dogmas establecidos por el sistema, en este caso en relación a la militarización de la sociedad y la legitimidad de las guerras como excusa para seguir invadiendo y expoliando territorios y aumentando los gastos militares que alimentan a una industria armamentística cada vez más poderosa. No dejemos que nos engañen con sus argumentos y, como reivindicaba Toño en su reportaje, ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Hoy, como cualquier día, gritemos no a las guerras. Y nada, volvemos dentro de 2 jueves con un nuevo vuelo, de cuyo tema por ahora no vamos a desvelar nada. Aunque lo que sí vamos a apuntar ya, al igual que ya hizo Alex en el anterior vuelo, es que el próximo vuelo va a ser el número 100. Sí, vuelo número 100. Solo es una cifra, pero bueno, la verdad que no ha sido fácil mantener el ritmo de programas durante estos 5 años de vuelos, y de hecho, como cada año, al final de esta temporada tendremos que valorar cómo nos vemos de fuerzas en el equipo de voceras y voceros del Pájaro Salvador, y qué horizonte se presenta de cara al futuro. Pero pase lo que pase, el trabajo hecho hasta ahora ahí queda, tratando de ser otro humilde aporte hacia ese otro mundo que queremos ver y construir. Que, por cierto, una vez más, no nos cansamos de hacer nuestro llamamiento de siempre a que todas y todos quienes tengáis contenidos que proponernos, o mejor, quienes os animéis a venir hasta el nido a hacer uso de estos micros, sea puntualmente o permanentemente,
pues estaremos encantadas y encantados de enseñaros el sendero secreto que os llevará hasta la copa del árbol donde se oculta este nido, en algún salvaje bosque de Cantabria. Para ello, ya sabéis, podéis contactarnos a través de nuestros portales de Facebook, Twitter o escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Por lo demás, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos dentro de 2 jueves en el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko aldetik puñetako printzaida